Así que vamos a pasar a la palabra del Señor. Hoy día quiero hablarles algo importante. Mi esposa estuvo hablando acerca de el conocer al Señor desde la perspectiva correcta y cómo ese conocimiento, ¿cierto?, nos debe hacer honrar al Señor. Y en la mañana la ministra María José hablaba de una iglesia preparada, ¿ya? Por si no lo ha escuchado. Y hoy yo quiero hablarle acerca del testimonio, porque todo lo que hacemos, ya sea al interior de la iglesia o fuera de ella, es algo que nosotros cargamos. Vamos a ir leyendo, no tengo un versículo en particular porque la carta es muy corta. Vamos a leer la tercera carta de Juan y vamos a hablar acerca del testimonio en la vida del creyente, la relevancia del testimonio, ¿ya? Así que, mire, vamos a leer un versículo para que nos podamos tomar asiento y luego vamos a desarrollar la carta. Dice, el verso 3 de esta carta dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Sí? Tome su asiento, por favor, para que podamos desarrollar la idea y no me vaya a pasar que lo tenga los 50 minutos de pie. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del testimonio en la vida del creyente, ¿sí?, muchas veces lo asociamos solo con hacer buenas obras o con lo que nosotros hacemos, ¿ya? Pero desde la perspectiva en cómo lo manifiesta, cómo lo expone el apóstol Juan, ¿cierto? Cómo lo expone el apóstol Juan, tiene que ver con lo que nosotros somos, no con lo que nosotros hacemos, ¿ya? Porque por las cosas que nosotros hacemos podríamos hacer mucho y darle de hablar a mucha gente, pero el testimonio en la vida del creyente tendrá que ver entonces con lo que nosotros somos. Entonces, para entender lo que es el testimonio, fíjense que es importante definirlo, saber, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del testimonio, si nosotros lo vemos desde una perspectiva judicial, ¿cierto?, o de un juicio, ¿ya? Entonces tendremos que decir que el testimonio es la prueba que sirve para confirmar una verdad o la existencia de una cosa. Por eso que en un juicio el testimonio es clave. Se pueden encontrar evidencias. En un juicio se puede encontrar la pistola, en un juicio se puede encontrar el arma, se puede encontrar ropa, se pueden encontrar la escena del crimen. Pero si no hay un testimonio y que lo cuente un testigo, muchas veces las causas pierden su valor. Entonces, testimonio y testigo siempre van a ir de la mano. Y lo que el creyente debe portar es un testimonio. ¿Para qué? Para que se transforme en un testigo. Que tenga un testimonio fiel. Que tenga un testimonio verdadero. Que tenga un testimonio creíble. Porque usted sabe que también existen falsos testigos, ¿cierto? Y podría aparecer un falso testigo y decir algo, e incluso podría hacer cambiar la sentencia del juez. Y podría ser cierto que se hiciera una sentencia incorrecta solamente por falsos testigos. Entonces, ahora en la vida del creyente, el ser un testigo y tener un testimonio adecuado y correcto será clave. Desde que el Señor ascendió a los cielos, y lo vemos ahí en Hechos y en Lucas, y Él manifiesta que va a volver, entonces nos encontramos en los tiempos finales. Y sobre todo, ¿cierto?, cuando hacemos un análisis a lo mejor más escatológico y del fin del tiempo, lo que nos llaman, ¿cierto?, sobre todo estas últimas cartas e incluso el libro de Apocalipsis, es que nosotros tenemos que ser y tendremos que ser testigos. Y tendremos que ser testigos fieles. El testimonio, como les decía, irá amarrado de tal forma al testigo que en algún momento los testigos, según las Escrituras en el libro de Apocalipsis, perecerán por causa de no cambiar su testimonio fiel. Porque aquí también podríamos decir que algunos, ¿cierto?, teniendo un testimonio, enfrentándose a una prueba, a una presión, van a cambiar su testimonio. Otros
¿cierto? Como se dice aquí en Chile, con una coima, con un dinero, ¿cierto? En otros lugares se dice, lo mojan, ¿cierto? Y puede cambiar su testimonio. Y no nos debería sorprender que incluso a lo mejor en los años venideros, cuando vengan persecuciones, cuando vengan aflicciones para la iglesia, muchos cambien su testimonio. Y nos vamos a sorprender decir, uy, a él que yo lo vi predicar y cambió su testimonio. A aquellos que veíamos que eran fieles, que estaban ahí, y hoy día no lo están. Se vendieron, cambiaron, mintieron. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos aprender, todo lo que nosotros podamos recibir de parte del Señor, en el hoy será importante que vaya transformándose y consolidándose en nuestra vida como un testimonio. Que cuando llegue el momento, el tiempo oportuno, nuestra vida, lo que yo soy, no lo que yo conozco, no lo que yo hago, no como yo me visto, no todos los versículos que me sé, sino lo que yo soy, de un testimonio fiel, de un testimonio creíble, de un testimonio que sirva para un veredicto y de evidencia de algo real. En el caso de nosotros los creyentes, ¿cuál será esa evidencia real? Cristo. No hay otra evidencia que pueda existir. No hay otra cosa que nosotros debamos dar cuenta con nuestra vida, sino es Cristo. Si usted quiere dar testimonio de cuánto sabe, lo invito, matricúlese al instituto. Y podrá dar después testimonio de cuánto aprendió y de cómo eran los profesores. ¿Cierto? Si usted quiere dar testimonio de cuánto tiene, puede mostrar su cuenta corriente, sus bienes. Pero eso no es el testimonio de un creyente. Hemos hablado muchas veces que los bienes que podamos tener no son garantía, ¿cierto? Ni la retribución, ni la manifestación de la aprobación de Dios. Porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, procura presentarte como un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. Testimonio. Este es el testimonio de Dios para con nosotros, sus escrituras. ¿Ya? Entonces, como le decía, será el testimonio que existe en nuestra vida lo que nos validará como creyentes, como testigos delante del Señor. Cuando tengamos que dar cuenta delante de Él o cuando nos veamos enfrentados en distintas circunstancias. Hoy pareciera ser que hay muchas cosas a las que le damos y hacemos vista gorda. Muchas cosas en las que nuestro testimonio preferimos guardarlo. No, ¿para qué voy a decir que soy creyente? Soy un buen trabajador, soy un buen esposo, pero cuando lo necesite, sí, yo soy creyente. Pero el testimonio tiene que ser algo evidente, porque está parado delante de un jurado, está parado delante de un acusador, y hay un juez, si es que lo vemos desde esa perspectiva. Entonces el testimonio siempre tiene que ser visible. Y si usted es un buen testigo, entonces usted será protegido. Porque eso es lo que hace la justicia en lo normal. Si hay un buen testigo que tiene una evidencia clave, entonces el fiscal, el juez lo protege, pone protección. Y eso mismo sucede con la vida del creyente. Pero tenemos que dar testimonio. Tiene que ser evidente en el día a día, en su caminar, cuando va al trabajo, cuando toma el bus, cuando está en el colectivo, con los compañeros de universidad, cuando está en la comunidad del edificio, con los vecinos. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿O solamente queremos darle testimonio al pastor, a los ministros, a los maestros de alguna escuela? Porque nuestro testimonio no va a servir solo al interior de la iglesia. Nos sirve el testimonio entre nosotros, porque nosotros sabemos quién es Cristo. Y si alguien no lo sabe, lo invitamos a la sala de consolidación y oramos para que reciba al Señor. Entonces, hay dichos que siempre son muy populares. Hay uno que dice, entre gitanos no se pueden ver la suerte. O entre superhéroes no nos pisamos las capas, dice el dicho. Pero es que es verdad. ¿Y sabe por qué es así? Porque para los que estamos en la iglesia, los que somos creyentes en Cristo, el Espíritu Santo es quien genera ese testimonio entre nosotros.
Por lo tanto, cuando yo veo a alguno de mis hermanos, el Espíritu Santo que está en mí me da testimonio del Espíritu Santo que está en usted. ¿Sí? Amén. Eso es importante que usted lo sepa, porque no nos podemos guiar tan solo por las apariencias, no nos podemos guiar solamente por las formas, sino por el testimonio que da el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Usted puede tener una impresión muy equivocada de mí si no conversa conmigo y no sabe lo que el Espíritu Santo transmite a su vida. Y puede pasar. Usted puede tener impresiones muy equivocadas de mucha gente. ¿Sí? Entonces, en esta carta que escribe el apóstol Juan, que es la última que escribe antes de redactar, ¿cierto?, Apocalipsis y de estar en el exilio, esta es la última carta que el apóstol escribe desde la ciudad de Éfeso, en su libertad. Después ya se lo llevan preso, ¿cierto?, y está en el exilio ahí en Patmos. Entonces, en esta carta lo que yo quiero ver, ¿cierto?, o compartir con ustedes son 4 aristas que nosotros podemos ver respecto del testimonio y cómo nosotros debemos trabajar en eso, porque a veces no tenemos conciencia de la importancia ni de la relevancia que puede tener nuestro testimonio para con otros. El mayor efecto que puede tener nuestro testimonio está de esa reja hacia afuera. Y tendremos que entender entonces cuál es el testimonio real. ¿Ya? Si nosotros leemos los primeros 4 versículos de esta carta, nosotros veremos que hay un testimonio que es el correcto y que está centrado en la verdad. ¿Sí? Leamos los primeros 4 versículos. Dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Cuando hablamos de la verdad, estaremos entendiendo que la verdad es Cristo, que la verdad es la palabra, que la verdad es el Señor. No hay otra verdad. No hay otra verdad. En el reino y en la vida del creyente, nosotros tenemos que vivir bajo absolutos. No existen los grises. No existen las tonalidades. Esto es como la informática básica. ¿Es 1 o es 0? ¿Es blanco o negro? ¿Es frío o caliente? No existen los tibios, no existen los decimales y no existen los grises. El reino se mueve en absolutos, en determinaciones. Entonces, cuando el testimonio de un creyente estará basado en la verdad, debe ser absoluto. No puede ser a medias. Y eso demanda de que nosotros tengamos, ¿cierto?, un estándar de vida y de conducta en cuanto a todo lo que siempre aprendemos del Señor, en todas las reuniones o en todas las instancias donde las cuales somos ministrados en su palabra. ¿Cierto? Mi esposa hablaba en el servicio anterior de la importancia de conocer correctamente al Señor. ¿Para qué nos servirá eso finalmente? Para tener un buen testimonio. ¿Para qué nos servirá entonces estar preparados como creyentes? Para dar un buen testimonio. Ese es el único fin. Si nosotros queremos estar bien preparados o tener muchas otras cosas solamente para lo que podamos recibir del Señor, estamos con un enfoque totalmente errado, muy distorsionado de lo que es la verdad. Porque si usted mira después el libro de Apocalipsis, los testigos estarán llamados a permanecer hasta el fin y morir para que ese testimonio sea válido. Por lo tanto, nuestro testimonio nunca será completo en esta vida. Deberemos guardarlo, retenerlo, atesorarlo y no soltarlo mientras tengamos nuestra vida en esta tierra. Entonces, fíjese, el testimonio correcto, los primeros 4 versículos que leímos. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que ver en estos versículos? Primero, que el testimonio que usted y yo podamos generar respecto de esta verdad de Cristo en nosotros, siempre lo van a dar otros. En la esfera espiritual será el Espíritu Santo. ¿Se recuerda el pasaje cuando María y Elizabeth se juntan? Los niños tienen testimonio de sí mismos dentro. Es el Espíritu el que choca. Es el Espíritu. En la esfera espiritual es el Espíritu Santo el que choca. Y en lo natural serán el resto de mis hermanos. Ustedes pueden dar testimonio de quién soy yo. Yo puedo dar testimonio de quién es usted, de quién es el pastor, de quién es Abraham, de quién es el hermano Emerson, junto con todos ustedes. Damos testimonios unos de otros.
Por lo tanto, eso nos lleva a darnos cuenta de que en la iglesia, en el cuerpo, nadie puede correr por sí solo, ni nadie puede proclamar su propio testimonio. Y eso es conducta, eso es vida, porque yo puedo tener apariencia de algo, pero ese testimonio se va a derrumbar, porque usted me puede ver aquí predicando, enseñando, haciendo miles de cosas, pero si yo salgo afuera, ese testimonio se va a desarmar completamente, y la evidencia que yo pueda hacer y que yo pueda dar, entonces será totalmente inválida. Entonces, por eso estamos llamados a guardarlo. Este testimonio, como le decía, solamente tiene una razón, y es que es acerca de la verdad. No es para otras cosas, no tiene otro fundamento, no tiene otra razón, es acerca de la verdad. Y cómo los demás hablarán de usted, cómo los demás hablarán de mí, o de cualquier otra persona creyente respecto de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos del testimonio, lo que usted y yo tenemos que procurar es que si hablan algo de mí, hablen de lo que pueda tener de Cristo. Porque si yo digo que van a hablar de lo mucho que hay de mí en Cristo, estoy siendo arrogante. Y ya vamos a ver el caso incorrecto de lo que usted pueda ver en mí de Cristo. Entonces deberemos esforzarnos en eso, procurarlo. Todo lo que yo haga, todo lo mismo que hablaba Marcelita en la predicación anterior, ¿cierto? Con los hijos, con los padres, entre esposos. Si hay algo que sea, es para mostrar a Cristo. Si yo sirvo en consolidación, si yo estoy predicando acá, si yo estoy como escudero, si yo estoy en las cámaras, en multimedia, donde esté, debe ser solamente para que vean algo de Cristo en mí. Y yo pueda manifestar eso. Sería muy errado y egocéntrico, ¿cierto? Si alguien se parara acá para querer demostrar cuánto sabe, con qué cosas lo puedo sorprender, buscar una nueva interpretación. Sería equivocado. Es más, si este sermón a usted no le deja nada de Cristo, mi testimonio fue incorrecto. Esa es la línea, esa es la medición. Y cualquiera que ministre, cualquiera que viene, debe ser eso. Porque la iglesia, ¿qué es lo que es? El cuerpo de Cristo. Y no tiene otro sentido. Nosotros no venimos acá por un rango, por una posición, por un lugar. Somos parte del cuerpo. Y es una honra ser parte de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces será importante ver cómo uno anda en ese testimonio. ¿Qué querrá decir eso entonces? Que el testimonio no tiene que ver con un día, no tiene que ver con una situación, tiene que ver con nuestra naturaleza. Lo que ha sido impartido en nosotros de Cristo, ¿cierto? Es lo que yo debo trabajar. El apóstol Juan dice, ¿cómo andas? Permanentemente. ¿Cómo andas? ¿Cómo yo camino? Porque si yo me detengo, lo dejo de mostrar. Incluso tambaleo. Entonces, el dar testimonio requiere un avance. No nos podemos detener. El dar testimonio del Señor, ¿cierto? No debe ser algo que a nosotros nos tenga detenido. Al contrario, debemos avanzar. De hecho, cuando usted ve la carrera, ¿cierto? 400 metros con posta, ¿cierto? Gracias a mi amada hermana, ¿cierto? Lo que llevan, el tubito, se llama testimonio. Y todos van corriendo, ¿y en qué se esfuerzan? En entregar el testimonio. Para que el último que termina la carrera cruce con el testimonio. ¿Qué querrá decir eso entonces también? Que usted y yo, cuando tengamos hijos, esposas, nietos, tendremos que correr para traspasar ese testimonio. Para que el último que llegue en esa carrera pueda cruzar con las manos arriba y ganar. Entonces el testimonio tenemos que trabajarlo. Ese es el testimonio correcto. Todo lo demás, en nada. En nada. Solamente Cristo. El testimonio en nuestra vida. Eso sea a nivel de nuestra vida personal. Pero nosotros también somos iglesia. Nosotros también somos una casa ministerial junto con muchas otras. Llámense denominaciones, nombres, líneas, bautistas, presbiterianos, luteranos, iglesia del Señor, iglesia del cielo, el nombre que tenga. Somos el cuerpo del Señor. Si predicamos a Cristo, somos la iglesia del Señor. Y la iglesia en su conjunto, todos nosotros como un cuerpo, también tenemos que dar un testimonio. ¿Cómo será ese testimonio entonces? Leemos los versículos 5 al 8. Dice, amado,
refiriéndose a Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, ¿cómo debe ser el testimonio de la iglesia? ¿Debemos procurar ser la iglesia más grande? No. ¿Debemos procurar la iglesia que tiene más seguidores, más likes, más tweets? No, no es malo, es necesario incluso, pero no debe ser nuestro foco. No luchamos por ser la mejor iglesia, porque el concepto mejor y peor no son términos del reino. Siempre en el reino serán mayores y menores, pero no mejores y peores. Entonces la iglesia no debe luchar con eso. Entonces, ¿cuáles serán los focos del testimonio de la iglesia? Primero, una iglesia que sirve y que es exacta en ese testimonio. A eso se refiere con fidelidad. O sea, que sirve haciendo las cosas correctas. Ese será el mejor testimonio que nosotros podemos dar a todos los que nos rodean. Una iglesia que está disponible. Hubo un tiempo donde las iglesias pasaban cerradas. Y qué hermoso es ver iglesias que están abiertas, donde la gente puede entrar, donde pueden buscar ayuda en cualquier momento y que sirven. Iglesias que pueden salir a ser operativos, preocuparse de los ancianos, de los desvalidos, de los que no tienen, con sus distintos departamentos. Qué hermoso es ver a la iglesia moverse, no por el foco social, sino porque están sirviendo, porque a eso fue llamada la iglesia, a servir. Y fíjese que eso le da exactitud. Y el apóstol hace énfasis en algo muy importante. Entre nosotros es hermoso servirnos. Y es hermoso ver cómo el ministerio de primicias, por ejemplo, se preocupa de aquellos que están desvalidos y que no tienen. Pero el apóstol Juan dice, mayormente de los que desconoces. Qué hermoso es el testimonio. En este caso, ¿cierto? Cuando el equipo de primicia llega con una caja de mercadería a aquellos que no conocen ni siquiera a Cristo, porque son golpeados por el amor, son sacudidos por Cristo mismo. Qué hermoso es el testimonio de la iglesia cuando puede servir a aquellos que no le conocen, e incluso a aquellos mismos que la rechazan, porque son golpeados por el amor del Señor. No pueden negar su existencia. El testimonio da tal evidencia de la verdad de Cristo en la iglesia que no pueden negarlo. Y así es como la iglesia también da a conocer al Señor, porque muchos que no creen, por el servicio que dan, manifiestan a Cristo y lo dan a conocer. Y no se necesita una predicación, no se necesita un llamado, se necesitan manos, se necesita tiempo, se necesitan recursos, se necesita corazón para servir, disposición. Porque eso es lo que va a hacer. Fíjese que esta parte termina, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, porque esa forma de servir hace que el mensaje del Evangelio sea propagado. ¿Usted cree que las iglesias, el nombre del Señor no es conocido cuando alguien dice, sí, a mí me llegó un paquete de mercadería, no tenía nada y llegaron? ¿Usted cree que no hablan del Señor cuando dicen, no tenía ropa, pero llegaron unos hermanos que no sé quién los envió y trajeron la ropa? Hablan del Señor sin querer, porque el mensaje es extendido. Entonces la iglesia también debe dar un testimonio. No puede ser que nosotros solos como creyentes estemos enfocados en lo individual. Tendremos que también trabajar en conjunto para dar un testimonio como iglesia. Y eso nos debe llevar también a ser unidos, a no ser llaneros solitarios, a no buscar lo nuestro, sino que a buscar lo conjunto como iglesia.
Y es allí donde todos debemos estar desafiados a participar y a estar involucrados. Porque es el testimonio. No nos puede dar lo mismo. No podemos decir, que lo hagan ellos. A mí no me importa. No, porque también es nuestro testimonio como iglesia. Es lo que nosotros somos. Y aunque a lo mejor yo no he participado en el ministerio de primicias, cuando ellos lo hacen, ellos me hacen parte. Y cuando la iglesia bendice a alguien, lo hacen parte. Es su testimonio, no le puede dar lo mismo. No puede decir, yo no sé, lo desconozco o no sé por qué lo hacen. También es lo suyo, también es de lo que es parte. Entonces, el ser parte de este testimonio, a usted y a mí nos tiene que hacer estar involucrados profundamente con la obra de la iglesia. Amén. No se me quede tan calladito que me empieza a dar susto a mí. Pero tenemos que tener cuidado. A veces equivocadamente, nosotros damos un mal testimonio. Como dijo el Chavo del 8, sin querer queriendo. Y otros sabiéndolo. Porque han malentendido, ¿cierto?, el conocer al Señor. Han malentendido lo que es hacer iglesia. Han malentendido lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Aquí lo está enseñando Juan, el apóstol Juan, un hombre que fue tratado. Un hombre que tenía un carácter horrible. El apóstol Juan era un hombre con un carácter complicado. O sea, imagínense, si al Señor no le dieron la pasada por Samaria, que caiga fuego. Imagínense llegar aquí un ministro, ¿cierto?, y no trajo el ticket para entrar. Y dijera que caiga fuego sobre ti. Imagínense. Y después te lo ve predicando del amor. Pero ha pasado su proceso. ¿Cierto? Pastor Abel ha enseñado harto del tema del proceso, las pruebas. Juan lo pasó muchos años. Lo pasó. Habla del amado, habla de los hijitos. Entonces, pudiera haber también un testimonio equivocado. Fíjese, vamos a hablar de un personaje importante en esta carta. Hay tres personajes que son importantes: Gayo, Demetrio y Diótrefes. Súper fácil. Repítalo conmigo, no. ¿Cierto? No. Entonces, Demetrio. Perdón, el primero es Diótrefes. Entonces, fíjese la vida de Diótrefes. Dice, yo he escrito a la iglesia. O sea, le llegó, ¿cierto?, ahí un WhatsApp, un Twitter, un Instagram al pastor Abel. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. O sea, es uno que no entiende el propósito del testimonio de la iglesia. O sea, ¿y para qué están ellos en primicia? ¿Y para qué están los de consolidación? ¿Para qué queremos mujeres? No, vengamos y alabemos al Señor nomás. Y ojalá el pastor Abel predique 3 horas seguidas. Sí, eso es lo importante. Ya llegará el momento donde lo podremos escuchar 3 horas. Será bueno. Pero las otras cosas también son importantes. Entonces, fíjese en un testimonio incorrecto, en no entender el propósito y el sentido de la iglesia. El querer venir a buscar solamente lo nuestro. No, yo vengo a la iglesia para recibir una palabra del Señor para mi vida. Perdóneme que se lo diga. Trataré de decírselo con mucho amor. Pero eso es muy, muy egoísta. ¿Me ama todavía o no? Se quedó así como paralizado. Pero es la verdad. Nosotros tenemos que cambiar nuestro enfoque. No podemos venir tan solo a recibir algo para nosotros. Cuando venimos a recibir algo para nosotros, lo más hermoso es poder pensar cómo eso yo me lo puedo sacar para dárselo a otro. Y cómo yo lo puedo compartir. ¿Sí? Entonces, pero este Diótrefes, fíjese, tenía una mirada incorrecta. No, yo quiero ser el primero. Y ojalá el pastor me haga predicar todos los domingos en algún servicio. Yo primero. El yo. Y hay algunos que a veces son así. Yo sé que aquí en CFC no hay ninguno. Por esta causa, dice el apóstol Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Fíjese, testimonio equivocado. ¿Cómo hace estas obras equivocadas? ¿Cómo las hace Diótrefes? Parloteando, hablando mal. Recién se lo dije. ¿Para qué están los de consolidación? ¿Para qué están los de primicia? Parloteando. Equivocadamente hablando mal. No dándole honra, no dándole lugar, no dándole
la alta estima ni la dignidad que eso tiene en el desarrollo de la iglesia. Parloteando, dice, con palabras malignas contra nosotros. ¿Alguna vez alguien ha tenido alguna palabra en contra mía o en contra de algún pastor? Sí, debe haber alguien. Por ahí estará algún Diótrefes. Hoy que no me gusta cómo predica. Hoy no me gusta cómo lo hace. Hoy que no me gusta cómo canta. Hoy que no me gusta cómo saluda. Y por ahí los hay. Y no contento con estas cosas, y aparte de todo, no recibe a los hermanos. O sea, es falto de hospitalidad, es falto de amor, es falto de la verdad. El Señor nos libre de los diótrefes en nuestras iglesias. Y Dios nos libre y nos ayude a no llegar a ser como Él en algún momento, en alguna temporada de nuestra vida. Que el Señor siempre pueda añadir gracia y favor para tener entendimiento. Y si en algún minuto alguno de nosotros ha comenzado a transitar en ese camino, pueda salirse rápidamente. Porque estaremos dando un testimonio equivocado, que no tan solo dañará nuestra vida, también dañará el testimonio de la iglesia. Ahora usted y yo podremos entender entonces por qué hay tanta gente que tiene problemas no con el Señor, tiene problemas con la iglesia. Porque la iglesia ha dado testimonios equivocados. Y lamentablemente cuando el testimonio es inválido, volver a revalidarlo es muy difícil. Necesitará, por un testimonio equivocado, necesitará por lo menos 5 o 6 testimonios que traten de dar vuelta a ese testimonio equivocado. Y de ahí que muchas veces que nosotros escuchamos, no, en la iglesia me pasó esto, no, yo es que en la iglesia viví esto. ¿Ha escuchado alguien ese tipo de verdades, de comentarios? Entonces nuestra oración también deberá estar enfocada a que los diótrefes salgan de las iglesias, para que no haya malos testimonios, porque las personas no tienen problemas con el Señor. Muchas veces nosotros somos el obstáculo para que ellos lo puedan conocer. Y a quienes quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, es alguien que incluso se toma la libertad de echar a alguien de la iglesia. Mal, realmente mal. Si usted conoce a alguien que ha echado a gente de la iglesia, diótrefes, total. Tendremos que orar mucho por esas personas, mucho por ellos, que el Señor cambie su corazón. ¿Sí? Entonces, el Señor nos libre de estar en ese lugar de un testimonio equivocado. Y para finalizar, quiero mostrarles entonces cómo nosotros podemos trabajar en obtener nuestro testimonio. Por si usted y yo no lo hemos trabajado, no lo hemos logrado, o no teníamos conciencia de esto, porque a veces tenemos que tomar conciencia de esto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Verso 11 en adelante, dice: amado, no imites lo malo, sino imita lo bueno. Entonces, ¿qué debe imitar usted? Para poder imitar algo, ¿qué necesita hacer usted? 2 cosas: mirar y repetir. Mirar y repetir. Nunca podremos imitar lo bueno de alguien si no lo observa y no lo repite. Por lo tanto, si usted tiene algún modelo, alguien que sea su mentor, ¿cierto? Tiene un modelo, alguien que usted mire y diga, oh, si yo veo cosas buenas, mírelo, obsérvelo. ¿Habrán cosas malas? Sí. Yo, miles. Pero si hay algo bueno, imítelo y repítalo. Porque no saca nada con mirarlo si no lo repite. Tendrá que repetirlo tantas veces sea necesario para que eso se haga naturaleza, sea parte suya. Cuando uno ve a hombres, por ejemplo aquí mismo, que caminan mucho tiempo con el pastor, son igual que él. ¿Por qué? Porque lo miran y repiten. Porque miran y repiten. Entonces, si usted quiere imitar y obtener este buen testimonio, y usted conoce a alguien que tenga un buen testimonio, mírelo, imite, repita lo bueno. Si hay algo malo, déjelo ahí de lado. Déjelo ahí de lado. Pero es bueno repetir lo bueno. ¿Sí? Entonces, mire, cuando nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que va a suceder en nuestra vida? Primero empieza a manifestarse Dios.
Dice el pasaje ahí, el que hace lo bueno es de Dios. Por lo tanto, en la medida que usted repite esas cosas buenas, se conecta y se acerca más al Señor. Las cosas que al principio no tienen sentido se empiezan a hacer realidad y naturaleza en nosotros, ¿ya? Y empiezan a ser correctas, ¿ya? Entonces, mire, se es de Dios. ¿Qué es lo segundo? Todos darán testimonio. Será inevitable. Será inevitable que todos digan, será inevitable. ¿Se recuerda el pasaje donde está el Señor Jesús caminando y dicen, todo lo hace bien? Porque es imposible que cuando alguien hace lo bueno no sea mirado por el resto. Entonces, cuando empezamos a trabajar en nuestro testimonio, hacemos lo bueno, nos acercamos con Dios, muchos comenzarán a decir, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Y su testimonio, ¿cierto?, se empieza a fortalecer. No para que usted busque aprobación ni se llene su ego. Recuerde que tiene que ser para mostrar a Cristo. Lo poco de Cristo que podamos tener, ¿cierto?, lo mucho, en el sentido correcto. Y cuando usted llega a una posición, y espero que todos podamos llegar a eso, todos trabajamos en eso, de nuestro testimonio. Fíjate, fue algo que cuando lo leí me golpeó mucho, lo que está en el verso 12, porque aquí está hablando de una persona, de Demetrio. Entonces dice, mire, todos dan testimonio de Demetrio, que algún día podamos llegar a ser como él, porque dice que aún la verdad misma da testimonio de él. Que yo pueda darle un buen testimonio a usted, me esforzaré mucho para poder hacerlo, y está bien. Usted podrá trabajar en dar un buen testimonio, y sí, yo sé que lo logrará por la gracia del Señor. Pero que la verdad hable de usted y diga que tiene buen testimonio, son palabras mayores. Imagínese la talla de este Demetrio, que usted buscaba algo en la Biblia, me recordé de Demetrio. Hacia ese punto deberemos trabajar, que la verdad misma, que el Señor mismo pueda hablar de nosotros y decir, Él da testimonio de mí. Que en algún momento pudiera llegar a ser como con nuestro Señor Jesús. Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Porque no era tan solo el amor, era por el testimonio que cargaba, por lo que Él iba a hacer y cómo fue testigo fiel hasta el final al morir en esa cruz, al pasar ese dolor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo en la palabra. Cierre sus ojos allí donde está. Y oramos al Señor y le damos gracias. Él es tan bueno, nos habla siempre y nos exhorta en todo tiempo. No porque seamos los mejores, ni porque seamos los peores. Él nos habla porque somos sus hijos. Somos sus hijos amados. Y quiere lo mejor para usted y para mí. Y Él nos ha hablado en esta tarde, porque esto es importante para Él también. Y quiere que nosotros podamos vivir en esa esfera. Señor, le damos gracias en esta tarde por su hermosa palabra, Señor. Gracias por mostrarnos la importancia del testimonio en nuestra vida. Señor, que pueda ser un tesoro que cada uno de nosotros cuide. Que, Señor, podamos esforzarnos cada día al despertar, al acostarnos, en nuestro quehacer diario, para poder manifestarlo. Señor, que sea el tesoro más importante de nuestra vida, nuestro mejor bien. Que no sea cuánto tengamos, Señor, o las cosas que podamos lograr, sino que cuando llegue el tiempo, Señor, llegue el momento de estar en su presencia, de partir, Señor, podamos ser testigos fieles. Que nuestra vida tenga un sentido real, para que la muerte, Señor, no se transforme en una instancia de temor, sino una instancia de victoria.
sabiendo que nuestra vida, Señor, como una ofrenda grata para usted, Señor, manifestará la plenitud de Cristo en nosotros. Señor, bendíganos hoy. Traiga a nuestro espíritu esa conciencia acerca del testimonio. Si hay alguno, Señor, de nosotros que está acá que no lo había visto, no lo sabía, no lo entendía, Señor, ministra nuestro corazón hoy. Que podamos ser conscientes, que podamos inclinar nuestro corazón, que sea la meta de cada día el haber guardado nuestro testimonio. Que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras tataranietos, Señor, podamos correr para llevar ese testimonio de fe, para que nuestras generaciones se vean afectadas. Que nunca busquemos, Señor, algo propio, sino lo mejor para su cuerpo, Señor. Le amamos, Señor. Le amamos. Vamos, díganle cuánto le ama y cuánto necesita manifestar su testimonio en este lugar, en esta tierra. Mientras le cantamos al Señor, mientras le adoramos. Quiero ser